Imagina una noche helada en medio de la guerra. El cielo parpadea con destellos de bombas lejanas y el aire huele a pólvora y miedo. En el fondo de una trinchera embarrada, un joven soldado se encoge bajo su casco abollado. A su alrededor, la oscuridad es total salvo por la tenue llama de una vela temblorosa. Esa pequeña luz ilumina sus manos entumecidas que sostienen un lápiz y un papel arrugado. Mientras los disparos resuenan a lo lejos, el soldado inclina la cabeza y comienza a escribir un poema. Sus botas están empapadas y sus nervios al límite, pero en cada verso que garabatea encuentra un instante de paz. Escribe su hogar, sobre el amanecer que sueña ver mañana y sobre el recuerdo de una canción de cuna. En medio del caos, la poesía se convierte en su refugio. Afuera, la guerra ruge sin piedad, pero dentro de esos versos, por un momento, el horror se detiene. Es sobrecogedor, ¿verdad? En circunstancias así, uno pensaría que lo último que haría un soldado es escribir poesía. Y sin embargo, ha ocurrido una y otra vez. Hombres y mujeres en medio de la guerra, oprimidos por la violencia, recurriendo a versos para no perder la humanidad. Ese soldado podría ser real. De hecho, se han encontrado poemas escritos en papeles escondidos entre las ropas de soldados caídos, rescatados de los cadáveres en las trincheras. Versos nacidos en la peor oscuridad, que aún así sobrevivieron a sus autores y nos siguen hablando. Hoy vamos a adentrarnos en esas historias. Bienvenidos a Hablemos de Poesía. Este es el episodio número 4, titulado Poesía de Trincheras, versos que vencieron al horror. Le habla su anfitrión de siempre, Mohamed, y estoy aquí con mi querida compañera Selena, y gracias por acompañarnos en este episodio tan especial y emotivo. Hoy exploraremos cómo la poesía ha sido trinchera y refugio en medio del horror de la guerra y la violencia. Prepárense para un viaje con versos que nacieron en campos de batalla, cárceles y exilios, pero que lograron vencer al olvido y al miedo. Tenemos muchísimo que hablar, historias reales y simbólicas, poemas que surgieron en las peores circunstancias. Hablaremos de poetas que escribieron bajo las bombas y contra la opresión. Discutiremos un top 5 de poemas y autores imperdibles sobre este tema. Y más adelante tendremos nuestra sesión especial, un verso, una voz, con un invitado especial que nos compartirá su propia experiencia y un poema nacido en la adversidad. Además, manténganse atentos porque también mencionaremos cómo hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen surgiendo versos en medio de conflictos actuales. Versos que se hacen virales en redes sociales y nos conmueven a todos. Incluso, les adelantamos que recopilaremos algunas frases poderosas para que las compartan. Esas frases dignas de reels o de tweet que resumen el espíritu de este episodio. Será una conversación profunda, llena de emoción, humanidad y amor por la poesía. Así que acomódense, suban el volumen y déjenos acompañarlos por un rato. Si en algún momento se le eriza la piel o se le hace un nudo en la garganta, no se preocupen. A nosotros también. Esto es Poesías de Trincheras, versos que vencieron al horror. Comencemos. La historia de la literatura está llena de ejemplos de cómo, en medio de la guerra, la gente ha tomado la pluma como quien empuña un arma, pero un arma cargada de palabras. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, aquel infierno de trincheras sin fin. De allí surgieron poetas notables. Uno de los más famosos es Wilfred Owen, joven británico que vivió y murió en las trincheras.
Sus poemas describen con crudeza el gas venenoso, el barro, el trauma de ver caer a los amigos. Owen decía, sobre todo no estoy preocupado por la poesía. Me ocupo de la guerra y de la pena de la guerra. La poesía está en la pena. Para él, la poesía debía nacer del dolor real, y vaya si lo supo. Perdió la vida con solo 25 años, apenas una semana antes de que terminara la Gran Guerra. Imagínate, el armisticio llegó y las campanas sonaban anunciando la paz, al mismo tiempo que la madre de Owen recibía el telegrama de que su hijo había muerto en combate. Es estremecedor. Es una ironía y una tragedia. Y sin embargo, Owen nos dejó poemas inolvidables, como aquel que se traduce en español como Es dulce y delicioso, donde desmascara la mentira de que es dulce y honorable morir por la patria. En estos versos describe a un soldado asfixiado por gas mostaza con imágenes tan vívidas que casi puedes sentir el ardor en la garganta. Leerlo es casi experimentar el horror de la trinchera y justamente por eso sacude tan profundamente. A través de su poesía, Owen logró vencer al horror en el sentido de que transformó ese horror en un testimonio imperecedero. Sus versos siguen vivos, enseñándonos la realidad cruda de la guerra, más allá de cualquier propaganda. Pasemos ahora a nuestra historia hispana, a otra guerra terrible, la Guerra Civil Española. Allí también hubo poesía en las trincheras, y ningún nombre brilla tanto como el de Miguel Hernández. Miguel era un joven pastor de cabras, autodidacta, que se convirtió en poeta del pueblo. Cuando estalló la guerra en 1936, no quiso quedarse atrás. Al contrario, tomó el fusil y la pluma y se alistó para luchar al lado de la República. Iba al frente con los soldados y les recitaba poemas para elevar la moral. Por eso lo llamaban el poeta soldado o el cantor de las trincheras. Imagínate a los combatientes, exhaustos en una trinchera cerca de Madrid, escuchando la voz potente de Miguel Hernández recitar Viento del pueblo o cantándoles Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Bueno, ese verso es de Rubén Darío, pero Miguel lo hacía suyo en sus arengas. Él creía profundamente en el poder de la palabra, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Escribió Miguel Hernández en un poema breve durante la guerra, resumiendo su convicción de que la verdadera lucha debía ser con ideas, no con las balas. Así es. ¿Y qué trayectoria tan dolorosa tuvo después? Al final de la guerra civil, Miguel Hernández fue encarcelado por el régimen franquista. Incluso en la cárcel, enfermo y aislado, siguió escribiendo. De ese periodo nació, por ejemplo, Nanas de cebolla. La historia detrás de ese poema es un dolor y una ternura inmensa. Estando Miguel en prisión, su esposa Josefina le escribió una carta contándole que ella y el hijo de ambos pasaba hambre, que solo tenían pan y cebolla para comer. Miguel, al leer eso, se llenó de tristeza. Puedo imaginar sus lágrimas cayendo sobre el papel. Y como respuesta escribió la de Nanas de cebolla, un poema canción de cuna dedicada a su hijo, para darle esperanza en medio de la miseria. Es increíble cómo, rodeado de muerte y desesperación, Miguel Hernández aún fue capaz de crear belleza y consuelo a través de la poesía. Lamentablemente, él no sobrevivió mucho. Murió enfermo de tifus en esa cárcel de 1942 con solo 31 años. Pero sus versos sí sobrevivieron. Hoy podemos leer su Para la Libertad o su Elegía y sentir la fuerza con la que latía su corazón. Miguel decía en un poema:
llegó con 3 heridas: la de amor, la de la muerte, la de la vida. Sus heridas fueron profundas, pero de ellas brotaron palabras que siguen sanando las nuestras. Qué importante es recordar eso. Los poemas quedan aunque los poetas falten, y así llegamos a otro contexto de horror absoluto, el Holocausto. De allí nos llega la voz de Paul Celan, un poeta judío de lengua alemana. Celan vivió los campos de trabajo nazi. Sus padres murieron durante la guerra. Su madre asesinada de un disparo en la nuca en el campo de Jenoska. ¿Cómo encontrar palabras después de un trauma así? Muchos habrían guardado silencio, pero Celan respondió con versos al horror. Su poema más famoso es Fuga de la muerte, escrito pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Es un poema estremecedor, considerado por muchos el poema que mejor retrata la deshumanización del Holocausto. En él, Celan evoca imágenes terribles con una belleza extraña. Habla de una leche negra del alba, que los prisioneros beben cada día al amanecer. Repite, negra leche del alba te bebemos de noche, como un estribillo fantasmagórico. También contrapone 2 figuras. Margaret, nombre alemán, con cabellos de oro, y Sulamit, nombre judío, con cabellos de ceniza, entrelazando sus destinos. Y lanza la frase, la muerte es un maestro venido de Alemania. Cada verso duele como una herida abierta. Uno siente el frío, el hambre, la desesperanza de los condenados. Es casi imposible leerlo sin que se te quiebre la voz. Sin embargo, en esa composición tan oscura hay algo profundamente humano. Es el intenso de nombrar lo innombrable, de hacer memoria, de que el horror no triunfe sobre el espíritu. Celan logró convertir el dolor en arte, en un arte conmovedor que nos obliga a no olvidar. Hay que decir que la vida de Celan siguió marcada por la tristeza. Nunca se liberó del todo de sus fantasmas y décadas después terminó quitándose la vida. Pero su Fuga de la muerte y otros poemas suyos quedaron como faros en medio de la noche, recordándonos a qué abismos podemos llegar y por qué debemos evitar repetirlos. 3 contextos distintos: la Gran Guerra, la Guerra Civil Española y el Holocausto. Y en todos la poesía emergió como testigo. Y así podríamos seguir. La historia ofrece muchos ejemplos más, no solo de hombres, también mujeres que escribieron desde el horror. Pienso en Anna Akhmatova, la poetisa rusa, que aunque no estuvo en una trinchera, escribió su poema Requiem. Durante la represión estandilista y el asedio de Leningrado, sus versos clandestinos dieron voz al sufrimiento de miles de madres y esposas cuyos hijos y maridos estaban en el campo de concentración soviético. O pienso en Marina Tsvetaeva, otra poetisa rusa, que plantó el dolor del exilio y la guerra civil rusa. Y no nos vamos tan lejos. En nuestro continente tenemos aquí en América Latina, ha habido su cuota también de violencia y por consiguiente sus poetas de la resistencia. Por ejemplo, en El Salvador tenemos a Roque Dalton. Literalmente combinó la poesía con la revolución. Militó en la guerrilla salvadoreña en los años 60 y 70 y escribía poemas combativos y satíricos en medio de la lucha, aunque su final fue trágico, asesinado antes de ver la guerra civil de su país. También tenemos en Nicaragua a Gioconda Belli y a Ernesto Cardenal. Usaron la poesía durante la insurrección contra la dictadura de Somoza. Cardenal incluso recitó poemas en plena revolución sandinista. Y nos trasladamos hacia Argentina. Durante la dictadura militar de los 70, poetas como Juan Gelman escribieron sobre la desaparición de los seres queridos. Gelman perdió a su hijo y nuera, y esos versos denunciaron la violencia
estatal cuando pocos se atrevían a hablar. Y no olvidemos los conflictos actuales. La poesía sigue siendo refugio hoy. Lamentablemente el mundo aún enfrenta guerras. Un caso muy reciente y conmovedor es el de Ucrania. Desde que estalló la guerra allí en el 2022, hemos visto circular poemas que nos dejan sin aliento. Por ejemplo, un poema del escritor ucraniano Ilya Kaminsky, titulado Vivíamos felices durante la guerra. Se volvió viral en redes sociales al poco de comenzar la invasión rusa. Sus versos nos increpan a todos, dicen, y cuando bombardearon las casas de otros, nosotros protestamos, pero no lo suficiente. Nos opusimos, pero no lo suficiente. Esto te pega directo en la conciencia. Miles de personas compartieron esas líneas en las redes. Era como si de pronto la poesía ocupara titulares y muros, recordándonos nuestra complicidad o indiferencia. Fue un verdadero fenómeno en todas las redes, con fragmentos del poema convertidos en imágenes, gráficos, reels. Incluso gente que no suele leer poesía estaba posteando ese poema de Kaminsky porque expresaba el sentir colectivo de impotencia y culpa. Sí, lo recuerdo. En mi propio feed vi una cita una y otra vez y cada vez me hacía reflexionar. Y no es el único caso en Ucrania. ¿Sabe qué historia me impresionó mucho? La de Pavlo Vysheva, un comandante ucraniano que es soldado de día y poeta en las noches. Él era un músico y poeta antes de la guerra y cuando su país fue invadido decidió alistarse para defenderlo. Lo increíble es que en las noches, escondido en la trinchera, Pavlo se ponía a escribir poemas a la luz de una linterna. Igual que aquel soldado de nuestra introducción, escribía pensando en su hija pequeña y en un futuro de paz. De hecho, escribió un poema para su hija que comienza diciendo: simplemente no me escribas de la guerra, dime si hay un jardín cerca, pidiéndole que sus cartas solo le hablen de cosas bonitas, de grillos, de flores, de cualquier cosa menos guerra. ¡Qué conmovedor! Pues resulta que todos esos versos los publicó en un libro titulado Simplemente no me hables de la guerra. Y ese libro se convirtió en un bestseller en Ucrania. Imagínate, un poemario escrito literalmente desde las trincheras, vendiendo miles de copias en plena guerra. Según leí, en 2 meses se vendieron 15,000 ejemplares y tuvieron que reimprimir más. Pavlov se ha vuelto una especie de héroe nacional. Con el fusil defiende a su país y con la pluma defiende la esperanza. Incluso ha dado entrevistas desde el frente sobre sus poemas. Es realmente la prueba de que la poesía de las trincheras no es cosa del pasado, sigue ocurriendo ahora mismo. Impresionante. Estos ejemplos de Ucrania nos demuestran que, aunque cambies las épocas y los idiomas, en esencia la necesidad humana de hacer poesía frente al horror permanece. Hoy los poemas pueden viajar más rápido gracias a Internet. Se comparten PDFs, en tweets, en videos de TikTok con voz en off y subtítulos. La tecnología cambia, pero ese impulso de escribir para no morir por dentro sigue vivo. Es muy poderoso darse cuenta de eso. Al final, la poesía siempre ha sido un refugio portátil. No importa si estás en una trinchera de 1917, en una cárcel franquista de 1940 o en un refugio antiaéreo en el 2025. Mientras tengas palabras en la mente, no estás totalmente vencido. Cada verso escrito o recitado en voz alta es una pequeña victoria contra la barbarie. Es la humanidad diciéndole a la violencia: no podrás quitarnos la voz.
Exactamente, como dijo el poeta español Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Esa es una frase que siempre recuerdo. La poesía, aunque no detenga balas, puede cambiar corazones, puede plantarle cara al horror y trascenderlo. Es un arma extraña que dispara verdades y emociones en lugar de balas y cuya munición jamás se agota. Me encanta esa frase de Celaya y de hecho la tengo anotada en un poste en mi escritorio. Y bueno, voy a aprovechar este espacio para compartir que tengo una cuenta que se llama Mente Ascendente, en la que comparto frases y fragmentos de pensamiento filosófico y citas inspiradoras. Y hablando en especial de esta frase inspiradora, tenemos mucho material para resumir en nuestra siguiente sesión. ¿Te parece si pasamos a las recomendaciones? Al famoso top 5 que preparamos el día de hoy. Por supuesto, estoy segura de que después de escuchar todas estas historias, muchos querrán sumergirse en la poesía de guerra por su cuenta. Así que vamos con Bruce Weigel con su poema Canción de Napal. Fue un veterano de Vietnam que transformó su experiencia traumática en poesía como una forma de redención. Su obra es directa, emocionalmente cruda y al mismo tiempo estilísticamente refinada. Les compartiremos un verso de su poema. Aún cierro los ojos y veo a la niña, corriendo desde su aldea, el napal pegado a su vestido como gelatina, sus manos extendidas hacia la nada, hacia alguien que no está allí, entre las olas de calor que se abren frente a ella. Este poema no pretende embellecer el trauma, sino hacerlo visible. La imagen de la niña quemada por napalm, basada en una fotografía real de la guerra de Vietnam, es una de las más dolorosas que se hayan convertido en poesía. El autor nos hace revivir una escena que lo persigue y que se convierte en sus versos en símbolo de la brutalidad que el ser humano inflige a los inocentes. Es uno de los poemas más poderosos del siglo XX sobre los efectos del colonialismo y a la guerra. En la posición número 4 tenemos a Mossad Abu Tobha con su poema Cosas que tal vez hay oculta en mi oído. Mossad era un joven poeta, bibliotecario y académico nacido en Gaza. Su obra recoge las voces de los que viven bajo el asedio constante, con una lírica sencilla, íntima y profundamente humana. En el 2023 fue galardonado por su poemario con el mismo título. El verso destacado que les queremos compartir es el siguiente. Cargo sobre mis hombros el peso de los escombros de mi casa y de mis libros convertidos en cenizas. Aprendí a leer entre ladrillos rotos, a escribir con el polvo de las ruinas. Abu Tobha escribe sobre el presente. Su poesía no es histórica, sino urgente. Nos recuerda de que la guerra no solo mata cuerpos, sino también conocimiento, cultura, identidad. La imagen del poeta cargando los restos de sus libros como una cruz moderna es devastadora. Sus versos resuenan especialmente hoy, cuando Gaza sigue siendo un territorio herido. La poesía aquí es un testimonio y denuncia. En la posición número 3 tenemos a Anna Shishwirkan con su poema Construyendo la barricada. Ella fue una poeta y enfermera durante el levantamiento de Varsovia en 1944. Anna escribió décadas después sobre su experiencia en la resistencia civil polaca. Su poesía, escrita con frases cortas y claras, expresa la brutalidad de la guerra sin ornamentación. Su verso dice así: durante 63 días fue testigo y parte de una batalla. Una ciudad de 1 millón de personas contra tanques, aviones y artillería pesada. Ana utiliza una voz directa, casi documentada. Su fuerza está en la contención. No necesita adornos. La realidad habla por sí sola.
Este verso resume el valor épico y trágico del pueblo polaco que, durante más de 2 meses, luchó con lo que tenía a mano contra la maquinaria nazi. Es un canto de resistencia femenina y colectiva, único en la poesía europea de guerra. En la posición número 2 tenemos a John McCrae con su poema En los campos de Flandes. McCrae fue médico militar de la Primera Guerra Mundial. Escribió este poema tras perder a un amigo cercano. Su texto, ampliamente conocido, convirtió a la amapola roja en un símbolo universal de recuerdo de los caídos. Nos gustaría destacar el siguiente verso. En los campos de Flandes florecen las amapolas, entre las cruces fila tras fila, que marcan nuestro lugar, y en el cielo las alondras, aún cantando con valentía, vuelan, apenas oídas entre los cañones que retumban abajo. La belleza natural de las amapolas contrasta con el horror de la guerra, marcando una tensión entre lo que vive y lo que muere. Este poema sencillo y profundamente simbólico recuerda a los vivos que tienen una deuda de memoria con los muertos. La naturaleza, con su canto y flores, conviven con la muerte masiva, un retrato impactante del frente de batalla. Y en la posición número 1 tenemos a Isaac Rosenberg con su poema Amanecer en las trincheras. Fue un joven poeta y pintor británico de origen judío que sirvió como soldado raso en la Primera Guerra Mundial. Murió en combate en 1918. Su poesía destaca por su profundidad filosófica, su sensibilidad artística y su mirada irónica sobre la guerra, alejada del patriotismo glorificado. El verso que le queremos compartir dice así: la oscuridad se desmorona. Es el mismo viejo druida, el tiempo de siempre. Solo una cosa viva salta a mi mano, una rata sarcástica y extraña, mientras arranco la amapola del parapeto para colocarla detrás de mi oreja. Rata burlona, te dispararía si supieran tus simpatías cosmopolitas. Este poema muestra cómo incluso en medio del campo de batalla, la naturaleza, representada por una rata, sigue su curso, indiferente a la división entre enemigos. Rosenberg ironiza con ternura, señalando que una rata puede cruzar libremente las trincheras sin ser atacada, mientras los hombres se matan entre sí. Es un testimonio de lo absurdo y trágico de la guerra moderna. Qué difícil fue elegir solo 5, la verdad. Nos dejamos fuera a muchos otros increíbles, pero creemos que este top 5 ofrece una variedad de épocas y perspectivas para empezar. Cada uno de estos poemas y poetas que recomendamos es un testimonio de resiliencia. Son obras que literalmente vencieron el horror, porque nacieron de él, pero lo trascendieron y hoy nos siguen inspirando. Totalmente, y de verdad espero que nuestros oyentes se animen a leerlos. Si nunca han leído estos poemas, dense el regalo. Aunque duelan un poquito, se sentirán enriquecidos. Y si ya los leyeron alguna vez, releerlos con la perspectiva de este episodio seguramente les dará una capa extra de significado. Después nos comentan cuál los impactó más. Nos encantaría saber. Y recuerden que pueden encontrar fácilmente muchos de estos poemas en línea, en bibliotecas digitales, etc. Algunos de ellos están recitados en YouTube con voces dramáticas y montajes visuales. Hay miles de formas de acercarse a ellos. Lo importante es no olvidar esas voces porque, como hemos venido diciendo, mantienen viva la memoria y nos enseñan muchísimo sobre la condición humana, sobre el sufrimiento y la esperanza. Y ahora pasamos a nuestra sección especial, titulado Un verso, una voz, donde presentamos los versos de personas que, como tú o como yo, encontraron en la poesía un refugio, una forma de resistir o de sanar,
Hoy tenemos el honor de compartir un poema de Erlín Torres, poeta nicaragüense. Erlín se ha animado a compartir con nosotros uno de sus textos más personales. No podrá leerlo con su propia voz esta vez, pero nos ha confiado su poema para que nosotros lo leamos. Así es, y para quienes quieran conocer más de su obra, pueden seguirlo en Facebook como ERL Torres o en Instagram como @Torres_Erlín. En sus redes comparte reflexiones, versos cargados de sensibilidad y pensamientos que nacen de lo más profundo. Su poesía es cercana, humana y tiene ese algo que se queda contigo. Hoy nos envió un poema titulado Abandóname, un texto breve pero muy potente. Voy a leerlo para ustedes. La tarde se apagó como una vela gastada y no hubo líneas en mi cara que marcaran el eco de tu muerte cuando guardé mi pasión tonta en el ropero. ¿Y quién diría que sin invocarte aparecieras, espectro de la noche, sin visos de tu imagen borrosa, como un escarnio de tu misma sombra, solo para recordar mi débil voluntad que pende de una telaraña a punto de arrancarse de la rama seca donde la he colgado? Ya no vengas, abandóname, y no me recordes que mis pies se quemaron otra vez entre las brasas. Gracias, Erlín, por compartir tu verso. Y a quienes nos escuchan, si tú también tienes un poema, un verso o una historia que quieras compartir, mándanos un mensaje. Usa el hashtag Hablemos de Poesía o escríbenos por Instagram. Nos encantaría leerte en próximos episodios. Gracias nuevamente a Erlín Torres. Recuerden seguirlos en sus redes. ERL Torres en Facebook y también en Instagram, Torres_Erlín. Apoyemos a quienes hacen poesía desde el alma. Por ahora nos despedimos. Les agradecemos una vez más por estar aquí, por darle sentido a este espacio con su escucha. Si les gustó el episodio, no duden en suscribirse al podcast en su plataforma favorita. Compártalo con otros y denos una buena reseña o regálenos un like. Eso nos ayudaría muchísimo a llegar a más amantes de la poesía. Puedes enviarnos tu poema por mensaje directo a nuestras cuentas Naufragio Poéticos o Besos Lunáticos. Hasta la próxima, poetas. Cuídense mucho y recuerden, cuando todo se oscurece, siempre podemos encender un verso.